Mi nombre es José Enrique Cubillos Rodríguez. Nací en el pueblo de Cogua, en la vereda del Tunal, el 15 de febrero de 1930. Desde muy niño, a los 12 años, conocí la orden de predicadores, al padre Tomás María Quijano, al padre Luis, al padre Peña, al padre, se me olvidan los nombres fácilmente, pero ya para recordarlos. Y desde muy niño conocí la orden de predicadores y me fascinó por su modo de ser, por su hábito, por todo, porque ellos eran los capellanes del hospital de Nemocón en ese tiempo. Bajaban desde Chiquinquirá los sábados y se regresaban los domingos. Ahí conocí la orden. Yo era un pobre campesino que no sabía ni qué era un sacerdote ni qué era un hermano. De todas maneras, el padre Quijano, al llegar, estábamos hablando con la madre Cecilia y mi mamá, porque tenía yo 2 hermanos que eran los enfermeros en el hospital de Nemocón. Y el padre Quijano, que buscaba vocaciones por todas partes, le dijo a mi hermana que por qué no se entraba de religiosa. Pero la madre Cecilia le contestó al padre Quijano que Ana María no serviría para religiosa, que podría ser una buena madre de familia, que de pronto este niño, y desde ahí para acá me entró a mí una emoción por ser religioso de la orden de predicadores. Y ellos siguieron formándome por medio de cartas y por medio de que yo hablaba con ellos en Nemocón. Luego, cuando ya me iba a venir para el noviciado de Chiquinquirá, porque en ese tiempo estaba el postulantado, el noviciado y el coristado, estaba todo en Chiquinquirá. Entonces el padre Quijano me daba una beca para que me viniera a estudiar aquí a Chiquinquirá. Eso pasó esperando 2 años, porque conocí a un hermano que se llamaba el hermano Marín, que llegó manejando su carro, se bañó las manos y empezó a tocar lo de la misa. Entonces yo dije que yo quería ser como ese, pero luego me contestó el padre Quijano que para eso tenía que tener 15 años. Luego me puse a estudiar la enfermería porque necesitaba estudiar algo para poderme recibir de hermano. Y ahí en Nemocón, en ese tiempo, no había escuelas de enfermería ni nada. Entonces uno estudiaba la enfermería al lado del médico. Yo estuve de muy buenas porque me encontré con el doctor Pérez, que me enseñó perfectamente y que tengo un título que él me dio, la enfermería. Luego pasé nuevamente al hospital de Zipaquirá, donde se aprendía mucho más para hacer con el médico, por ejemplo, instrumentador de las operaciones. Yo era el instrumentador de operaciones ya en Zipaquirá. El doctor Leal
me llevó para la planta de soda que queda cerca de Zipaquirá, y de ahí en ese puesto de enfermería, a los 2 años de estar ahí, me fui al convento a buscar a los dominicos porque yo quería ser religioso. Llegué a Bogotá a las 52:13. Encontré a un religioso que no me atendió muy bien, no pude hablar con el provincial, me dijo que tenía que volver y después volví. Ya me encontré con un religioso muy querido en la portería, me mandó seguir y me llamó al padre provincial. El padre provincial en ese tiempo era el padre Blanchet. El padre Blanchet me dio la carta de pasar a Chiquinquirá para comenzar mi postulantado. Él fue el primer dominico que conocí yo más cerca. De ahí vine al convento y en el convento me pusieron de enfermero del convento de los padres, del noviciado y de los estudiantes. Ahí duré un poco de tiempo, 6 meses. A los 6 meses me hicieron un examen y me aprobaron para tomar el hábito el 2 de febrero del año 1950. Maestro, tuve al padre Tomás María Quijano, que fue el maestro, al padre José de Jesús Sedano, que fue el vicemaestro. Duré 1 año. Al salir de ese noviciado, me pusieron sacristán mayor de la iglesia de la Basílica. Estuve en la Basílica 4 meses. A los 4 meses me sacaron de la Basílica y me pusieron en el despacho parroquial, que en ese tiempo era parroquia y santuario a la vez. Ahí estuve trabajando hasta que el convento de Bogotá se estrenó y se pasó el estudiantado allá. A mí me pasaron con el estudiantado para allá. Allá me pusieron de maestro de hermanos, pero seguramente que no di el resultado que tenía que dar y no duré sino 2 meses. A los 2 meses me quitaron de maestro de los aspirantes para hermanos y me pusieron a los aspirantes para el sacerdocio. Estuve en el Colegio del Jordán 4 años. Ahí del Colegio del Jordán me sacaron para Tunja, ya para un estudiantado que tenían allá, más unos jóvenes que estaban del tiempo completo con nosotros para la formación de la comunidad y de los de fuera. Ahí estuve 4 años. A los 4 años me sacaron y me llevaron para el colegio de Santo Tomás. Estuve en el colegio de Santo Tomás con otros 4 años. Volvieron y me sacaron y me mandaron nuevamente a Tunja. Allá estuve en Tunja un poco de tiempo, como unos 4 o 5 años de prefecto de disciplina del colegio. Después me regresaron a Chiquinquirá nuevamente. Estuve en Chiquinquirá otra vez en el despacho parroquial. Salí del despacho parroquial y me mandaron nuevamente a Bogotá. Estuve otra vez en el Jordán de Sanjonia. Y luego del Colegio del Jordán de Sanjonia pasé al Colegio de Santo Tomás como prefecto de disciplina, más clases de educación religiosa de primaria. Y ahí duré otros 4 años, me sacaron de ahí, pasé nuevamente a Tunja, ya con un permiso del general, o el general ordenó que pasara a Tunja ya como síndico. Estuve en Tunja 3 años de síndico y me volvieron nuevamente a Chiquinquirá y estuve de síndico en Chiquinquirá 3 años. Me renovaron otros 3 años y volvieron y me sacaron y me mandaron al Jordán en Bogotá, al Santo Tomás.
Entonces, mis primeros años fueron siempre en la educación, con jóvenes, con muchachos. Y el resto del tiempo lo he pasado más que todo, creo que si no se me olvidan las fechas, estuve 4 años 4 veces de síndico en Tunja, 4 veces de síndico en Chiquinquirá y una vez de síndico del Santo Tomás y otra vez de síndico del convento de Santo Domingo hasta cuando comencé mis estudios de filosofía. Posiblemente la orden se valió de aquella palabra de que Jesús había cambiado el nombre de Pedro. Entonces la comunidad dominicana tomó esa opción de cuando se tomaba el hábito se le cambiaba el nombre de pila por un nombre que fuera de la orden, pues para la orden. Entonces ya desde ese momento le cambiaban a uno el nombre de pila y quedaba con el nombre de la comunidad. Por esa razón yo estuve Alfonso como cosa de 6 o 7 años, hasta una vez que ya tenía que salir por primera vez de Colombia para Estados Unidos, se presentó el problema de que en unas partes yo había firmado José Enrique y en otras partes Alfonso. Y de ahí para acá la orden entonces dijo, para evitar esos problemas, ya no volvieron a quitarle el nombre de pila, sino se lo han dejado. Esa es la razón por la cual unos me dicen Alfonso, otros me dicen José. ¿Y cuál es el nombre de pila? El nombre de pila es José Enrique Cubillos Rodríguez. ¿Y Alfonso era el nombre religioso? Alfonso era el de la orden. ¿Por algún San Alfonso? Normalmente era por un santo dominicano. No sé, eso sí ya el nombre lo escogía el provincial. El provincial fue el primer provincial que tuve yo que tomé hábito con él, y las profesiones fue con el padre Alberto Ariza, que fue mi provincial durante los tiempos de profesión solemne. Él me dio el hábito y él me dio la profesión solemne. ¿Y en qué momento cambió el nombre? ¿En el momento de la toma de hábito? El momento que era cuando ya le daba el abrazo, le decía el provincial, de hoy en adelante te llamaré fulano de tal. Padre Cubillitos, cuéntenos algo de su infancia. Usted es el sexto entre 7 hermanos. ¿Cómo vivían en Cogua? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué recuerda de su infancia en su pueblo? De mi pueblo, pues tengo muchos recuerdos de la infancia. Cuando yo quise entrar a la orden de predicadores, no tenía sino únicamente la primaria, que la había estudiado en una escuela que se llamaba El Tunal, porque la vereda se llamaba El Tunal, ahora le cambiaron el nombre, pero antes se llamaba era El Tunal, donde yo nací. Allí éramos campesinos, toda la gente era campesina, el pueblo era Cogua, había que venir a 2 o 3 horas en camino para llegar a la misa, pero había una iglesia más pequeña que se llama Casa Blanca, donde conocí a los franciscanos que quisieron también llevarme para donde ellos, pero yo nunca cambié la orden de predicadores. Después, más tarde, cuando estuve en Zipaquirá, los padres cordimarianos también querían llevarme para la orden de ellos. Muchas veces estuve con ellos en su convento ahí en Zipaquirá. Pero yo seguía con la intención era de ser dominico. Y luego, pues como en Cogua no había un colegio, en ese tiempo no había un colegio en Cogua, cuando yo estudié la primaria.
Lo que sí tengo muy presente es que la profesora que me dio la primaria, nunca se me ha olvidado el nombre ni de dónde era ella. Ella se llamaba Julia González y era de Fusagasugá. Nunca se me ha olvidado, estará en el cielo, porque ella nos llevaba cada mes a la misa al pueblo. Nos daba panela y nos daba mogollas. Ese era el oficio de ella mensualmente. Por eso yo la recuerdo con mucho cariño, todavía la recuerdo con mucho cariño. Luego seguí ese tiempo así, ya cuando me estuve con los padres dominicos. En los primeros años yo no estudié nada, pues en la orden todo lo que tenía que estudiar. Estudiábamos inclusive hasta en latín, había que aprender en latín se me olvidó ahora en el momento las constituciones de la orden, y entonces la pieza mía quedaba al pie de la ventana. Había por la calle una señora que la pasaba pidiendo limosna, una limosnita por el amor de Dios, y eso era lo que se me quedaba en la cabeza. Entonces yo le dije al padre Quijano: padre, yo tal vez me tengo que retirar porque no me entra la lección del día de hoy. Y entonces él me dijo: tranquilo, Chinito, ahora voy a mandar que toquen media hora la campana para que aprenda la lección. Y así fue, por eso quedé en la orden, y si no yo me hubiera retirado. Yo seguí muy contento en la orden dominicana, porque después de mi profesión, como estuve aquí en el convento, luego pasé a Bogotá, luego del Jordán pasé al Santo Tomás, y ya estando en el colegio de Santo Tomás, como por segunda vez, el padre Luis J. Torres me obligó a seguir estudiando el bachillerato. El carro me llevaba a las 6 de la tarde y me recogía a las 10 de la noche en el colegio. Yo estudiaba de noche y hacía clases en el día y era prefecto de disciplina. En eso así pasé primero, segundo y tercero, pero como yo estaba también de dominico y también de hermano, pensaba quedarme de hermano. Pero entonces, al cumplir los 25 años de vida religiosa, estando en Tunja de síndico, con el padre Luis Carlos Perea, que me animaba muchísimo a terminar mis estudios, me invitaron a que tenía que seguir estudiando para ordenarme. Y entonces que ahí teníamos el colegio, pero yo dije: en el colegio no estudio porque me van a decir, tal vez como el colegio es de nosotros, me van a regalar las materias. Entonces me fui al colegio de Boyacá, que queda a una cuadra del convento de Santo Domingo, y ahí saqué el bachillerato, terminé el bachillerato. Ya una vez que terminé el bachillerato, pasé la carta al provincial para que me dejaran estudiar la filosofía, y el provincial me contestó: o te quedas en Tunja en el seminario estudiando la filosofía, o te vienes para Bogotá a estudiar aquí en el Santo Tomás. Me pasé para Bogotá, en el Santo Tomás hice la filosofía los 4 años con el padre Mauricio Galeano. Éramos 7 filósofos y no quedamos sino con el padre Mauricio Galeano, los 2 en la orden. Pues como les digo, padres, yo desde un principio, toda mi vida ha sido dominicana. Mi familia sí, claro, porque me ha querido muchísimo mi familia, pero yo me siento más dominicano que de la familia, porque como le digo, desde pequeño la comunidad se ha preocupado mucho por mi formación, tanto espiritual como intelectual, como todo eso. Mucho se ha preocupado la comunidad. No me ha faltado absolutamente nada, padre. Tal vez es el fraile que más conoce donde estuvo nuestro padre Santo Domingo, porque yo hice un recorrido de mes y medio, empezando en España y terminando en Venezuela, con 3 padres. El padre Prieto,
el padre, es que se me olvidan los padres, el padre Torres, el padre, bueno, ya se me olvidaron los otros dos nombres de los otros dos padres. Y hicimos un recorrido para ir a la canonización de San Juan Macías. Por eso estuve yo en muchos conventos donde nuestro padre Santo Domingo estuvo. Y comenzamos en España y terminamos en Venezuela. Y mi vida religiosa ha girado siempre en eso. Yo nunca he dicho no. Y fue una de las cosas que el maestro de novicios nos enseñó. Cuando los nombren para alguna cosa, acepten. Si ven que no pueden, renuncien. Pero acepten siempre que les pongan un oficio. Y eso es lo que yo he hecho, padre. Yo cuando esto me confundo todo, pero acepto y yo no sé, Dios me saca adelante. Dios me saca adelante. Eso es lo que yo. Pero yo, por ejemplo, ahora en el convento aquí, ¿qué hago? Dormir, porque duermo mucho. Leer, yo le leo. Aquí me la paso 2 horas, una por la mañana y otra por la tarde. Todo lo tengo en la habitación, una habitación hermosísima. ¿Qué me falta? No me falta nada, es lo que yo digo. ¿Por qué el Señor me da tanta cosa y yo por qué no lo amo como Él me ama? Padre, sí que es mucho lo que el Señor me ha dado. Ese amor de los padres ahora, de los estudiantes, de los novicios, de la gente de fuera. La gente de fuera cuando me ve eso pasa a ver cómo estoy y todo eso. Pero yo no he hecho nada. Pero lo único que he vivido para no poner problemas en la orden. No creo que haya puesto un problema a un provincial, o que por culpa mía, porque me dejé perder o porque hice una cosa mal, haya tenido que sufrir el provincial para poder arreglar eso. No lo podrán conseguir, porque todo he tratado de hacerlo con la voluntad de Dios y con el esfuerzo que he tenido, pero el Señor ha hecho las cosas por mí. Y la comunidad, ¿qué es lo que no me ha dado? Pero ¿qué es lo que no me ha dado? Yo no sé, padres, eso es lo que yo me pongo a pensar en estos días así, en que tengo mucho tiempo para eso. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué me falta? ¿O qué me ha faltado? ¿O qué me hizo falta a mí? Nunca, padre, muchísimo, muchísimo. Y entonces eso es lo que yo digo, yo no tengo por qué sufrir. Sufro por mis dolores, por mis cosas, porque esta pierna me molesta mucho y yo quisiera correr y estar confesando en la iglesia y todo eso. Pero ya no puedo, porque 95 años. Son 95 años, padre. Pero todavía puedo medio caminar. Y la boca no me duele para hablar, ni las manos para bendecir. Padre, por último, ¿qué mensaje le daría a la familia dominicana, a los frailes, a los novicios, a los sacerdotes que más adelante vean esta entrevista? ¿Qué mensaje les quiere dar a toda la provincia de Colombia, a todos los que puedan ver este espacio? Primero, que piensen que la vocación no es de nosotros, que es un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios tiene que ser como el de María: fiad, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y eso creo que es lo que yo he hecho. Fiad, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que vengamos con esa intención de ser dominicos, pese lo que pase. Que amen su vocación de dominicana. Que amen el hábito que nos dejó nuestro Padre Santo Domingo y que nos lo entregó la Virgen María. ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a querer si la Virgen se lo entregó a un dominico y vístanse así? Y yo he tenido eso. Yo por todas partes cargo mi hábito y nadie me ha regañado porque voy con el hábito. Nadie me ha tratado mal. Por todas partes. En México, que dicen que no pueden salir con hábito,
Yo salí con hábito en México y no me dijo nadie nada, nada. Me miraban apenas, pero no me dijeron nada. El hábito. Segundo, que sean verdaderamente hombres de oración, hombres intelectuales, hombres de contemplación, porque la contemplación, nuestro Padre Santo Domingo nos dejó esos dos carismas, oración y contemplación. Y la contemplación hace que la oración sea vida, y el religioso tiene que ser vida para darla al mundo. Porque si no tiene vida, y la vida es de Dios, la vida no es de nosotros, la vida nos la dio Dios y tenemos que agradecérsela. Entonces amar nuestra vida, amar nuestra orden, amar el hábito y sentirnos verdaderamente hijos de Santo Domingo de Guzmán, el hombre de oración, el que hablaba con Dios y de Dios, y nosotros muchas veces hablamos desde el mundo. Pero eso es lo que es importante. Yo cuando un muchacho me pregunta, padre, ¿qué necesito para ser dominico? Le digo 5 cosas. Que comas bien, que duermas bien, que te guste el estudio, que te guste la oración y que no te guste vivir solo. Porque si tiene hambre no puede estudiar, ni puede rezar. Si no duerme, ¿en qué piensa? Entonces, si el Señor hizo la noche para dormir, que duerma, que le guste el estudio y que le guste la oración y que no le guste vivir solo. Yo cuando estaba en Leiva por eso sufría terriblemente. Yo no soy capaz de comer solo. Yo llamaba a un muchacho o una muchacha de ahí para que me acompañara porque allá en Leiva casi solo. Por eso no me bañé mucho, porque yo siempre en conventos grandes. Tunja, Chiquinquirá, Bogotá. Que el dominico sea verdaderamente de corazón y de vida. Eso es lo que yo les deseo a todos los dominicos. Que amen la orden, porque la orden es muy grande. Hay que amar la orden. Santo Domingo, tantos son. Nosotros no necesitamos de buscar santos en otra parte. Bueno, yo admiro a Francisco de Asís. ¿Por qué admiro a Francisco de Asís? Porque fue el hombre que en todas las cosas vio la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ver la presencia de Dios en todas las cosas para poderlas amar. A querer al niño Jesús desde muy niño. Y todos estos niños me los han regalado mis amigos. Y el negro Martín, que ha sido mi portero siempre que he trabajado en la orden de síndico o de superior.